Bien, voy a compartir lo que estábamos viendo. Entonces, en función del tipo de tracción que tienen los tractores, aquí tenemos la distribución de pesos recomendada. Los especialistas, los fabricantes de los tractores y los que hacen pruebas en campo recomiendan esto. Por eso cuando uno habla o cuando uno muestra, tiene que colocar referencias de dónde está sacando la información, para que no quede como que uno se está inventando. ¿Ya? Eso es muy importante, señora, especialmente a la hora de sus defensas. Permítanme un segundo. Sus micrófonos les voy a encargar que los silencien. Y si tienen alguna pregunta, me cortan y preguntan nomás, ¿ya? Pero los demás con micrófono apagado. Entonces aquí tenemos un tractor 4x2. Aquí tenemos un tractor 4x4 TDA. De ahí sacábamos el tema del 6040, que ya el fabricante Valtra nos había recomendado también. Aquí tenemos el tractor articulado. Como pueden ver, ya cambia la proporción en función a un tractor estándar. Aquí tenemos que en la parte rodado delantero deberá descansar el 65% restante, 65% del peso y el 35% restante en la parte trasera. Obviamente con los rangos más o menos 3%, eso es aceptable. Y esto es lo que les quiero mostrar. Esto es lo que vamos a analizar ahora. Fíjense, ahí tenemos un tractor 4x4 TDA, que nuevamente se hace un análisis estático, donde en el centro de gravedad se está colocando el peso total de la máquina, pero también ahora se está tomando en cuenta la fuerza o la carga distribuida, es decir, la distribución de peso tanto rodado delantero como trasero. Pero además de ello, aparece esta parte de acá, que es la que nosotros vamos a analizar ahora. Esta fuerza F, que está inclinada, se refiere a la fuerza que está ejerciendo o que está demandando el implemento, oponiéndose al desplazamiento del tractor. Y como se pueden fijar ustedes aquí, esta fuerza F, al estar inclinada, para que nosotros podamos analizarla en una sumatoria de momentos, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Así inclinada como está, no la podemos utilizar. No podemos sacarle momentos, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que se deberá descomponer en sus componentes rectangulares. Estamos hablando sobre el eje X, que aquí en el análisis le llama T, o sea, la componente rectangular de la fuerza F en el eje X se denomina T. La componente rectangular de la fuerza F en el eje Y, que se está denominando B, y aparecen dos longitudes que no lo habíamos tomado en cuenta nosotros en el análisis del caso 4, que por ejemplo viene a ser la altura de la barra de tiro y la distancia que existe entre el centro de rodado trasero y el punto de conexión del implemento con el tractor, que es la conexión en la barra de tiro. En función a este análisis, tenemos que llegar a demostrar. Vean, este es un estudio que se hace y que coloca necesariamente una nomenclatura. Y el gaucho no dijo, ¿será que le coloco la nomenclatura? Van a pensar que no sé. No, él dijo, tengo que colocar la nomenclatura para que el lector, el que lea, no necesariamente sabe de tractores, pero ¿qué tal que le interesa mi tema que estoy investigando? Entonces le colocaré esto y le voy a decir, cuando vos veas Q sub T, tenés que tener en cuenta que se refiere al peso total de la máquina. Cuando veas Q sub 1, se refiere al peso estático en el eje trasero y así sucesivamente. Nosotros le llamamos distancia entre ejes. Algunos le llaman batalla. Es un término técnico válido también. Y aquí está la distancia de la barra de tiro y Entonces, como si se dan cuenta, cuán útil es colocar una nomenclatura.
junto a la gráfica para poder demostrar esto. Esto es lo que quiero que demostremos el día de hoy. Esta ecuación, este análisis estático, porque vamos a demostrar la resistencia en el punto 1. Si se fijan, no le digo yo R1. La resistencia en el punto 1 y la resistencia en el punto 2. Pero con la diferencia del caso 3, que aquí vamos a tomar en cuenta la distribución de peso. Y aparecen otras variables dentro de la ecuación. No solamente el peso, la distancia entre ejes y los L1 y L2 que habíamos hecho. Ya aparece la parte del análisis del implemento. Bien, entonces, pero aquí es un claro ejemplo. Este es un documento elaborado por una universidad. No es un documento que apareció de la nada. Pero como siempre yo les recomiendo toda información, toda investigación que les llegue a la mano, siempre mírenla con detalle. Porque si ustedes se fijan en la gráfica, hay un pequeño error. ¿Me pueden decir cuál es el error que existe en esa gráfica? Es un error que no le resta credibilidad al estudio, pero que a la hora de elaborar un documento nosotros deberíamos tomar en cuenta. El análisis está bien, esta ecuación nosotros la vamos a demostrar, es demostrable, pero para que esto tenga coherencia hay que hacer una pequeña modificación acá. Yo lo apunto así de manera más genérica o general para que ustedes me digan exactamente en qué punto está el error. ¿Qué dicen ustedes? Denle una miradita de unos cuantos segundos y me dicen dónde está el error. Si nos fijamos en la ecuación, ¿El centro de gravedad, ingeniero, o igual sería concurso P? no, Concurso P nomás, ¿no? en toda gráfica que usted haga de un análisis estático, tiene que representar el peso de la máquina en el centro de gravedad. Eso es algo que no está mal. Pero lo que yo les quiero decir es lo siguiente. ¿Qué dice aquí la ecuación? R1, o sea, la reacción en el punto 1, está en función ¿a qué? Al peso que está descansando sobre el punto 1. Por algo estamos analizando la reacción en el punto 1. R1 en función a Q1. Pero ¿qué pasa aquí? R1, ¿y qué dice aquí arriba? Q2. Q2. ¿Cuál es el detalle con esto? Y eso les va a pasar, le pasa a cualquier profesional. Se elabora el conocimiento, se hacen las pruebas, se hacen los cálculos, se elabora un documento bien bonito. Pero, porque el tipo está dedicado a la ciencia, el tipo está dedicado a la investigación, tiene un montón de proyectos en la cabeza, terminó uno, ya tiene que encarar otro, delega la elaboración del documento a otra persona. Y esa otra persona no necesariamente sabe el detalle de la información. Y pueden surgir errores. Hasta en los libros hay errores. Alguna vez han debido ustedes notar un error, pero más que todo son de taipeo. Entonces, aquí lo que debería estar es Q1 en este punto y Q2 en este punto. O si no, Q2 acá y Q1 para que quede coherente perdón, si está Q2 y Q1, aquí abajo R2 y R1, para que
mantenga la coherencia, porque si nosotros lo analizamos así como está, no nos va a salir esto. ¿Bien? Entonces, con esa salvedad vamos a hacer nosotros el análisis. Fíjense, la ecuación ya existe. El análisis ya está. Pero nosotros como profesionales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a demostrar que efectivamente sale lo que dice este investigador o estos investigadores, porque generalmente más de uno hacen estos documentos. Aquí está el autor, fíjense. Pero no lo vamos a crucificar a este autor por ese pequeño error. Y como les digo, no le resta credibilidad o base científica por el hecho de ese pequeño error, pero nos tenemos que dar cuenta para no cometer errores a la hora de la demostración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer un análisis estático nuevamente, pero ahora tomando en cuenta este parámetro. ¿Qué pasa con el implemento? ¿De qué forma le afecta a la estabilidad del tractor? Ya hemos calculado nosotros, ustedes ya saben, el modelo de Valtra tiene tanto de ángulo para vuelco hacia atrás y tanto de ángulo para alterar. El modelo de John Deere, lo mismo. El modelo New Holland, lo mismo. El modelo de Massey, lo mismo. Ya tenemos los valores. Pero ahora lo que queremos saber es, le enchufamos el implemento, ¿de qué forma se va a modificar esa estabilidad? Para eso es precisamente que vamos a hacer este análisis estático. Me voy a mi hojita de cálculo que tenemos aquí y voy a utilizar una gráfica para hacerlo más interesante. La descargué del internet, que es del tractor que hemos estado analizando hasta ahora. Y en los ejemplos que yo he estado realizando, he estado trabajando con la 850. Ya cuando toca plantear el caso, ya ustedes trabajan con el tractor que han seleccionado desde el caso 1. Lo mismo va a pasar ahora. Yo voy a seguir trabajando con el 850 y cuando ustedes hagan el caso, ya van a trabajar con el tractor que hicieron el caso 1 y el caso 2. ¿Ok? Y el caso 3, obviamente. Entonces, ahora vamos a encarar el caso número 3. Estabilidad del tractor tomando en cuenta la demanda del implemento. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una representación como está en el documento que estábamos analizando. Lo vamos a ir colocando cada una de las condiciones. Vamos a tener la superficie. ¿Qué nos dice? Aquí, fíjense. Para que tenga coherencia, aquí le vamos a poner Q1, que se quede con carga 1, carga 2, y aquí le vamos a poner R1 en lugar de R2. Por lo tanto, decimos, el tractor que estamos analizando tiene un centro de gravedad. Ya hemos determinado la altura de su centro de gravedad. Aquí le voy a hacer un puntito. Y sobre ese centro de gravedad está descansando le vamos a poner de esta forma. Está descansando el peso total del tractor. Pero del mismo modo, para nuestro análisis, vamos a tomar en cuenta la distribución de peso. De esta forma. Hay donde hemos indicado que aquí le vamos a llamar carga 1 y carga 2. Porque queremos demostrar la ecuación del documento. ¿Qué significa carga 1 y carga 2? Simplemente la distribución de peso. ¿En función a qué? En función a que este tractor es un tractor que tiene el tipo de tracción
4 por 4 T de A. ¿Ok? Esa es la condición importante. No sé por qué se me desconectó la cámara. Ahora, de acuerdo a las condiciones de equilibrio, ¿se acuerdan cuando habíamos encarado en la clase del sábado anterior? Inclusive les mostré en el libro de Beran Johnston que teníamos unas condiciones de equilibrio estático. Y también habíamos hablado de la tercera ley de Newton. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Fíjense. El tractor está ejerciendo una acción a modo de fuerza contra la superficie del terreno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el terreno para que se encuentre este sistema en equilibrio estático? Su acento. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que reaccionar, ¿correcto? Ante la fuerza Q1 va a haber una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario, que la vamos a denominar R1. Te lo voy a bajar un poquito más acá porque después vamos a ir viendo otros elementos. Y lo mismo va a pasar con el eje de rodado delantero. Ante la acción Q2, la fuerza Q2, porque son fuerzas estas que estamos analizando, va a haber una reacción. Se va a generar una reacción. ¿Para qué se va a generar esa reacción? No se olviden que estamos hablando de E, del equilibrio estático. Para que se cumpla ese equilibrio estático, aquí vamos a tener una reacción en el punto 2. Perfecto. ¿Qué pasó? Me viene el principio de lo... Esta hojita después se las voy a pasar, porque aquí están todos los casos que hemos ido viendo, para que le den una mirada cuando estén estudiando. Bien. Entonces, entre las dos reacciones, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una longitud. ¿Esa longitud a qué se refiere? Distancia entre ejes. La distancia entre ejes, exactamente. ¿Qué le vamos a llamar? L. Ahora, si nosotros complementamos hacia abajo ese centro de gravedad, nos damos cuenta que tenemos dos distancias. Como estamos trabajando en el rodado trasero, ¿por qué estamos cambiando? En el caso 3 habíamos hablado de la rueda delantera, el punto 1, y de la rueda trasera, el punto 2. ¿Por qué estamos cambiando? Simplemente para mantener la coherencia de esto. Pero el análisis no cambia para nada. Permítanme un segundito. Voy a guardar el encuentro anterior para después pasárselo. ¿Y logran ustedes darle una miradita? ¿Les sirve de algo cuando están haciendo sus casos o es en vano que lo subo? Sí, ingeniero. Sí, Eso es importantísimo, ingeniero. es como si, es como si estuviera pasando clase de vuelta. Señores, esta pandemia nos ha enseñado qué cosa.
La educación virtual ya no va a desaparecer. La educación virtual llegó para quedarse. ¿Y a dónde vamos a llegar con todo esto? Que ustedes con el tiempo van a poder optar por cursos de capacitación que los van a poder llevar el momento que tengan tiempo, porque ya van a estar grabados. Imagínense que yo, como docente, estoy aquí en Bolivia, pero tengo que dictar un curso para Perú. El único momento libre que tengo es en la mañana del sábado. Grabo esta clase, la subo a la nube o a la plataforma virtual que utiliza esa institución, y los estudiantes van a poder ingresar cuando tengan tiempo. Obviamente se va a dar plazo, fechas. Cuando tengan tiempo van a subir, van a mirar la clase así como ustedes hacen, cuando ya están consultando nuevamente. Pero ¿cuál va a ser el testigo o el elemento de evaluación que certifique que ustedes miraron y aprendieron lo que se les explicó? Va a haber sistemas de evaluación en la misma plataforma. Puede ser falso verdadero, pueden haber ejercicios, pueden haber crucigramas. Hoy en día hay un sinfín de programitas que se le coloca a la plataforma para hacer sistemas de evaluación. Entonces, la educación va a ser, obviamente vamos a volver a las universidades, a los colegios, pero van a existir esos cursos online, en lo que ustedes pueden ingresar cuando tengan tiempo. Es lo mismo que pasa. Yo sinceramente les comento, el año pasado cuando comenzamos con esto de la pandemia y entramos al Zoom, que yo en mi vida lo había visto el Zoom, recién comencé el Classroom y demás vainas, a conocerlo, y sus compañeros, los primeros módulos, me decían, ingeniero, por favor, súbala a la clase para que la miremos después. Yo decía, pero si ya participó de la clase, ¿para qué quiere verla nuevamente? O es que no está entrando a la clase y quiere verla cuando él tenga tiempo. Pero ya cuando comencé a ver el tema de mi curso de la maestría que estoy haciendo, pasamos en la noche, la docente, la doctora lo sube a la plataforma, y cuando yo estoy haciendo mi trabajo, vuelvo a consultar. Y como ustedes dicen, es como si estuviera pasando la clase nuevamente. Pero tengo la gran facilidad de que puedo adelantar, puedo volver, no le entendí, puedo volver para atrás y así puedo jugar. Así de flexible se ha vuelto la educación hoy en día. El proceso de enseñanza-aprendizaje que se llama. Ahora sí les entiendo a ustedes cuando dicen, pues solo la clase. En este momento estamos aprendiendo, pero algo se nos escapó, o miramos para un costado, o alguien nos habló y nos perdimos ese pedacito. Pero como ya va a estar grabado, yo puedo volver y lo miro cuando quiera. Y ahí no hay excusa para no saber. También es un arma de doble filo. No pueden decir ustedes, es que no participé de la clase, no tenía tiempo o algo. Pero la tiene grabada, mírela cuando usted pueda. Ahí está el detalle. Pero esa es la gran ventaja que tenemos hoy en día. Y esto nos va a servir para el examen de grado, igual cuando tengamos una duda, mirando los videos igual. Claro, ojo, pero tomen en cuenta lo siguiente. Todos estos videos que se van subiendo, ustedes saben del Drive, ¿no ve? Porque el Classroom se apoya en el Drive, que es una aplicación del Google. Entonces, uno tiene solamente 15 gigas para almacenar. Si yo creo unas 3 clases virtuales, por ejemplo, examen de grado, después estaba con tecnología mecánica y con otra construcción e instalaciones industriales, 3 tenía. Cuando en menos de un mes me dijo, usted ya no tiene espacio en su Drive, tuve que eliminar una. Entonces no significa que todo el tiempo va a estar. El docente con el tiempo va a eliminar. ¿Qué es lo que hacen ustedes? La descargan y la guardan en su máquina. Hagan eso. No significa que se va a quedar ahí todo el tiempo. Porque cuando uno les pasa el link del Classroom, ustedes ingresan, pero ingresan a esa aula virtual. Pero esa aula virtual tiene que estar en el Drive del docente.
Cuando el docente diga, pucha, tengo un poco espacio, tengo que dictar otras materias, lo voy a bajar, lo voy a eliminar, y ya cuando ustedes quieran ingresar ya no va a estar. Entonces descárguenlas a sus máquinas o colóquenlo en su drive y ahí ustedes la ven cuando quieran. Ese detallito nomás. Bien, continuamos, ya no nos pasemos a otros temas, si no, no vamos a acabar esto. Entonces estamos colocando la distribución de peso y en función de la distribución de peso están nuestras reacciones. Tenemos la distancia entre ejes, pero también tenemos las distancias L1 y L2. ¿Pero qué son L1 y L2? La distancia entre el centro de gravedad y el rodado trasero y entre el centro de gravedad y el rodado delantero. Aquí, para mantener la coherencia, vamos a colocar L1 en la parte trasera y L2 en la parte delantera. Simplemente estamos cambiando eso. El análisis sigue siendo el mismo. Bien, ¿qué más nos falta tomar en cuenta? Nos falta lo siguiente. La barra de tiro. La barra de tiro se está conectando con el implemento en este punto. Por lo tanto, se está generando una fuerza de esta forma. Para poder desarrollar esta fuerza, para poder analizarla, necesitamos sus componentes rectangulares, como habíamos indicado hace un momento. La componente rectangular en el eje X y la componente rectangular en el eje Y. Ahí está. De esa forma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos F, que es la fuerza que demanda el implemento. Lo voy a escribir de mejor manera. F. Y según el análisis nos dice componentes rectangulares en el eje X, T, y en el eje Y, B. Aquí colocamos T y aquí colocamos B. Y aparecen dos longitudes adicionales. Esta longitud es un complemento de la distancia entre ejes, pero tomando en cuenta el punto de conexión con la barra de tiro. En este punto. A esta distancia le está llamando A y a esta altura le está llamando HB o altura de la barra de tiro. Entonces yo coloco aquí A y a esta altura H sub B. Perfecto. ¿Qué me falta? Veamos por acá. Ya tenemos las cargas, ya tenemos las reacciones, las longitudes. Tenemos todo. ¿Qué es lo que nos resta ahora? Comenzar con nuestro análisis. Nuestro análisis estático. ¿Qué es lo que habíamos hecho en el caso del sábado? Una sumatoria de momentos. Vamos a realizar una sumatoria de momentos en el punto 1 y en el punto 2. Para eso, como hemos colocado Q1 y Q2, este punto es el punto donde toma contacto el rodado trasero con la superficie, el punto 1, y este punto, el rodado delantero con la superficie, le vamos a llamar al punto 2. Entonces, si hacemos una sumatoria de momentos en el punto 1, con nuestra ley de signos seguimos trabajando horario positivo, en condición de equilibrio, todos los momentos en este sistema. ¿Qué sistema estamos hablando? Porque cuando hablamos de sistema tenemos que aclarar a qué nos referimos. El tractor, el implemento y el terreno se están convirtiendo en un solo sistema. Y los tres tienen que estar en equilibrio estático.
Si no, no se cumplen estas condiciones. Entonces decimos, si vamos a realizar la sumatoria de momentos en el punto 1, la carga Q1, la Q total no la vamos a tomar en cuenta todavía. Vamos a trabajar con las distribuidas. La Q1 y la R1, la carga distribuida en el punto 1 y la reacción del punto 1, se anulan, ¿correcto? Porque no tienen brazo. Esas camaritas, señores, no sé a dónde se me están yendo. Conéctense, por favor. Se anulan porque no tienen brazo de acción. Entonces vamos de izquierda a derecha. Y nos topamos con R2, por ejemplo. La primera fuerza, R sub 2. Multiplicado, ¿cuál será el brazo de R2? ¿Qué dicen ustedes? L, ingeniero. L. ¿Qué dicen los demás? Aquí abajo lo voy a colocar. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál será el brazo de R2 en función al punto 1? L, la distancia entre ejes. Está bien lo que dice su compañero. ¿Qué signo va a tener? Si R2 se va a ejercer de esta forma, ¿qué signo le vamos a colocar? Positivo. Positivo. Entonces seguimos avanzando. Resulta que en el mismo punto hay otra fuerza, Q2. Y aquí yo anoto Q2. ¿Cuál será el brazo de Q2? ¿Qué dice? ¿Qué brazo le colocamos a Q2? A la carga, a la fuerza en el punto 2. La misma L, porque se ejercitan en el mismo punto, fíjense. La misma distancia, el punto 1 tiene Q2 y R2. ¿Qué signo tendrá si Q2 va a hacer girar a la máquina en este sentido? Negativo. Negativo. Negativo, exacto. Entonces le coloco signo negativo. Como dijimos de izquierda a derecha, Q total no voy a tomar en cuenta porque no puedo tomar en cuenta las tres fuerzas, por si acaso. No puedo tomar en cuenta esta y estas dos al mismo tiempo. Si estoy hablando de carga distribuida, o sea, de distribución de peso, estoy hablando de Q1 y Q2, entonces esta se anula. Cuando trabaje con Q total, ya no trabajaré con Q1 y Q2. ¿Bien? Entonces Q total, fuera del mapa por el momento. Q1 y R1, como están en el mismo punto de análisis, se anulan. Seguimos avanzando. ¿Y con qué nos topamos aquí? Con B, ¿correcto? ¿B es una fuerza o no es una fuerza? Sí, ingeniero, una fuerza. Es una Sí. fuerza. Exacto. Entonces a B tengo que tomarla en cuenta. ¿Y cuál va a ser el brazo de B que se está ejerciendo en este punto en función al punto 1 que estamos analizando? ¿B por cuánto debería ser? Por A. B por A, exactamente. A minúscula le estamos llamando. ¿Qué signo va a tener si B hace girar a la máquina en este sentido? Positivo, ingeniero. Horario positivo, exactamente. De esa forma. ¿Qué otra fuerza más tendremos en el camino? F no la estamos tomando en cuenta porque ya está, ya fue desmembrada, ya hicimos su descomposición en las componentes rectangulares. Por eso estamos tomando en cuenta B. Ya F deja de aparecer. ¿Pero habrá alguna otra fuerza más? ¿Qué dicen ustedes? ¿O ya cerramos ahí y colocamos igual a 0? La fuerza de T, ingeniero. ¿Cuánto la fuerza de De T. La fuerza de T, exactamente.
la fuerza de T multiplicada por ¿qué brazo? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros somos mecánicos. Imaginémonos que este tractor es de juguete y está hecho de plancha. Y la superficie también es de plancha. Estamos analizando el punto 1. Aquí le vamos a soldar una bisagra. ¿Ya? ¿Qué pasa con T? Si yo la represento desde este punto, también aparece aquí, ¿correcto? ¿Sí? De esa forma se está ejerciendo T. ¿Será que va a hacer girar al tractor o no? El punto 2 está suelto, está simplemente sentado. Y en el punto 1 hay una bisagra. Sí, ingeniero. Lo hace girar. A ver, ¿con qué les explico? A ver si se puede ver mi celular. Que con esto de la... No se puede ver con esto de la imagen que se coloca atrás, no parece. Pero bueno, en el punto 1 está la bisagra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Girará el tractor por el efecto de T o no? Sí, ingeniero, va a girar. ¿Por qué va a girar? Va a girar porque T tiene un brazo. ¿Cuál será su brazo? A, No. H, A H, ver. la altura, la altura. La altura, la altura de la barra de tiro. H sub B. ¿Por qué les digo que va a girar? Porque T se está ejerciendo en este punto. Si se estuviera ejerciendo aquí, ahí sí no giraría, porque estuviese ejerciéndose justo sobre el punto de apoyo. ¿Se entiende la lógica? Sí, ingeniero. Toda fuerza que tenga un brazo ya genera un momento. ¿Y qué signo va a tener? Entonces T va a hacer girar al tractor de esta forma. ¿Qué signo? Horario positivo. Positivo. Muy bien. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Yo me confundo con eso del giro. ¿Por qué no puede ser al otro lado horario negativo? Puede ser. Si yo coloco aquí, si yo digo, yo ya me aburrí de esto. De hoy en adelante voy a trabajar así. Puedo trabajar simplemente que hasta el final tengo que seguir con lo mismo. Se puede, no hay problema. El resultado va a ser el mismo. Tiene que ser el mismo. Ustedes comprueben en su casa, después que terminemos la clase, el ingeniero hace toda la vida con horario positivo. A ver, yo por experimentar voy a colocar antihorario positivo. Y todo lo hago antihorario, va a salir lo mismo. ¿Ok? Háganlo eso y van a ver que es así. Entonces ya tenemos la reacción en el punto 2, ya tenemos la carga en el punto 2, ya tenemos la componente rectangular vertical de F y ya tenemos la componente rectangular de, la componente horizontal de F, cada una con su brazo. Creo que ya no hay más fuerza, ¿correcto? Entonces decimos igual a 0. Ahora, ¿cuál es nuestra incógnita? La reacción en 2. Porque la carga, si tenemos el peso del catálogo, lo multiplicamos por 60% o por 40% en este caso, y ya sabemos cuánto es Q2, L es